Corresponde el día de hoy a atender un tema muy importante que es la violencia digital de género. Para esta plática nos acompaña el día de hoy Araceli Juárez Cruz, que es enlace de capacitación de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. Me permitiré dar una muy breve semblanza curricular. Ella es licenciada en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, certificada en formación de instructores impartida por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Ha sido docente en el programa de educación abierta para adultos en la Universidad Autónoma Metropolitana y ha impartido cursos de ingreso a nivel medio y superior. Actualmente se desempeña como enlace de capacitación en la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, en donde colabora con el diseño del contenido y las actividades de la oferta de capacitación en sus tres modalidades: presencial, en línea y a distancia. En la Secretaría de las Mujeres ha participado en los siguientes procesos de formación: diplomado, actualización policial y atención a víctimas con perspectiva de género, videoconferencia, violencia de género digital y videoconferencia, políticas públicas para la igualdad. Maestra Araceli, sea bienvenida al Instituto Politécnico Nacional. Le cedemos el micrófono. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Espero que estas 2 horas que dura la sesión sean gratas para ustedes, para todas y todos. Y pues bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar. Me presento nuevamente, soy Araceli Juárez Cruz, me desempeño como enlace de capacitación grado A en la Secretaría de las Mujeres, en específico en la Dirección de Capacitación, Investigación y Documentación. Y pues nada, me gustaría para empezar dar como el objetivo principalmente de esta sesión, ¿no? El objetivo de esta sesión es reconocer las conductas, actos que contribuyen a la violencia digital y que vulneran el ejercicio de derechos humanos, permitiendo la identificación de prácticas violentas y la vía para la denuncia. Esta última parte es de suma importancia porque estas prácticas violentas que se ejercen en el ámbito digital no es tan común que sean denunciadas. Uno, por el desconocimiento de las prácticas que implican la violencia digital, y la otra cuestión por el desconocimiento de las vías, aunado a que muchas de estas vías son aún un tanto confusas y no están bien definidas. Ok, hablando específicamente del contenido temático, vamos a abordar 4 temas centrales. El primero es ¿qué es la violencia digital? Vamos a definirla desde el punto de vista sociológico y también digital. El segundo es ¿cuál es el problema? Vamos a definir el problema a través de antecedentes, datos estadísticos, para después seguir con las causas y las causas, para después seguir con los tipos y las manifestaciones de estas violencias en el ámbito digital. El punto 3 será abordar las consecuencias de estas violencias en el campo físico y en el campo emocional. Y el cuarto punto se abordará en tanto los derechos digitales, ¿no? Y cómo se ha legislado en este rubro. Ok. Estamos en el punto en el cual a mí me gustaría preguntarles a todas y a todos
¿Qué saben de la violencia digital? Si en algún momento lo han pensado, cuáles han sido las problemáticas que ustedes consideran que son parte de estas violencias. Me gustaría escucharlas y escucharlos. No tiene que ser la respuesta correcta, hablemos más desde las experiencias. ¿Quién dice yo? El compañero. Perfecto, muchas gracias. Se ha dado con… Muchas gracias, buen día a todos, gusto en saludarles, qué amable. Ha habido casos en las comunidades escolares donde algunas compañeras se quejan de la distribución de imágenes delicadas en el tema que estamos viendo, que se están dando a conocer en distintos medios. Se presentan con nosotros y nos dicen, es que yo no lo autoricé, yo no permito y mucho menos aún este tipo de imágenes. Creo y pienso yo que puede ser eso violencia, porque hay una imagen, una situación discreta, una situación no autorizada y que se hace público. Entendería yo que eso puede ser violencia digital. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Juan Flores Saavedra, servidor. Juan, muchas gracias. Sí, como bien lo dice Juan, es parte de esta violencia digital, y creo que Juan también lo nombró entre líneas. El secreto de eso es el consentimiento, y ahorita vamos a ver de qué va esta palabrita. Ok, entonces definamos violencia digital como toda esa acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de alguna persona importante sin su consentimiento o sin su aprobación. Ahora, para que lo tengamos claro, esta cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación, como bien lo dice su nombre, conjuntan estas dos vías, ¿no? La información y la comunicación en medios digitales. Es importante tomar en cuenta que aquí se cruza el uso del internet y los aparatos electrónicos como computadoras, como celulares, como tablets, como aparatos inteligentes, ¿no? Con el uso de internet para generar este puente de comunicación. Ok, ahora, ¿en dónde se ejercen estas violencias digitales o a través de qué medios? Es importante nombrar los correos electrónicos, las redes sociales, celulares, laptops, tablets y estas aplicaciones de mensajería como Instagram, como Telegram, en general lo que se imaginen del mundo digital. Ahí es donde se pueden ejercer esas violencias. Ok, y aquí dejamos una reflexión de Aimé Vega Montiel, que dice: la violencia no es un nuevo tipo la violencia digital no es un nuevo tipo de estas violencias, sino que es un nuevo escenario de violencias contra las mujeres que son perpetradas en el ámbito digital. O sea, esas violencias que vivimos día a día no son exclusivas del mundo real, y lo entrecomillo porque no es que el mundo digital no sea el mundo real, ¿no? Sino que al estar en la virtualidad nos da cierto grado de anonimato, ¿no? Porque no estamos viendo face to face, cara a cara, a la persona que está del otro lado de la pantalla, lo cual pues representa un peligro, un riesgo, un foco rojo, y otro, la invisibilidad del problema, la cual es importante y justo por eso hay que nombrarlas, ¿no?
la importancia del lenguaje aquí se hace visible. Lo que no se nombra no existe. Y si no nombramos la violencia digital, no existirá, ¿no? Sigamos. Ok, para entender este problema tenemos que abordarlo justo desde los datos estadísticos. ¿Cuál es el problema? Hay un problema que se está viendo reflejado en los datos duros, ¿no? Y vamos a hablar un poco primero de los antecedentes. Aquí sí me gustaría decir que los antecedentes son antes del 2015 muy escuetos, ¿no? Muy escuetos porque eran estudios con muestras pequeñas, con muestras en muy pocas escuelas. Por aquí vemos, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a empresas telefónicas, a la SEP, a la UNAM, ahora sí, y a la Universidad de Guadalajara, haciendo estudios con muestras muy, muy pequeñas. En específico, la Universidad de Nuevo León, en el 2008, toma una muestra de sus mismas preparatorias, en las cuales pues se refleja que el 9.8% de las estudiantes fueron acosadas, ¿no?, en medios digitales. Se refleja que el 11.7% recibió mensajes desagradables, insinuaciones sexuales, mensajes compartiendo contenidos íntimos no solicitados, que eso también es muy importante. El 15% fue afectado o afectada en su reputación. Y para el 2010 las empresas telefónicas pues voltearon a ver este problema importante, ¿no? Porque la gente comenzó a alarmarse y comenzó a verse que estas violencias que vivimos pues prácticamente todos los días se estaban trasladando al campo digital, ¿no? Y pues eso puso el foco rojo ahí también en las compañías telefónicas, y empezaron a hacerse pequeños estudios. Las empresas telefónicas como Telcel, Movistar se unieron para hacer un pequeño estudio en el cual se tomó una muestra de niñas de 6 a 9 años y de niños de 6 a 9 años y de niñas y niños de 10 a 18 años, ¿no? Desde aquí quiero que se vayan dando cuenta cómo los rangos de edad más afectados son los que son niños, personas adolescentes y adultos jóvenes, ¿vale? Aunque no estamos exentas y exentos a edades un poco más grandes, como de 30, 40, 50, de vivir este tipo de violencias, y poco a poco vamos a ir viendo por qué y a qué se debe. Ok, en el 2011 la SEP hizo también un estudio en primarias y secundarias de una muestra muy, muy, muy pequeña, que fue de 700 niñas y niños, y fue en muy pocas escuelas. No pude rastrear el dato de cuántas escuelas exactamente, pero fue una muestra muy, muy, muy pequeña. Y de ahí se derivó una guía de prevención, atención de la violencia y conductas de riesgo en línea. Esta última parte, ¿no?, las conductas de riesgo, es importante rescatarlas porque estas medidas de seguridad pueden ser la línea divisoria entre sufrir varias modalidades de estas violencias digitales, y el otro punto no es no sufrirlas, sino sufrirlas menos posibles, tristemente, ¿no? O sea, el otro punto tendría que ser no vivirlas, pero en las primarias, en las secundarias, en preparatorias y en universidades se siguen dando estos casos todos los días. Creo que a este punto todas y todos tristemente conocemos algunos casos, ¿no? Y cuando creemos que no conocemos ningún caso, lo conocemos, solo que no lo identificamos como violencia digital,
¿no? Esa ventana, esa puerta debemos tenerla muy abierta. No es que no exista, quizá no la estamos viendo, ¿ok? Ok, en el 2012 la UNAM hizo una tesis de licenciatura, una persona hizo una tesis de licenciatura hablando del ciberbullying, y toman muestras igual muy pequeñas, toman 1.250 mujeres y 1.243 hombres. El 95% de estas personas usaba Facebook y el 40% de este 90% había sido víctima de insultos y de propuestas de contenido sexual no solicitadas en Facebook, ¿no? Entonces, esta plataforma que pensaríamos que es muy noble, pues no lo es tanto. Démonos cuenta de que pues la protección de datos de parte de esa plataforma pues no está muy especificada. Cuando creas una cuenta, aceptas todos los términos y condiciones, pero cuántas y cuántos de ustedes, y yo incluida, nos hemos sentado a conciencia a leer esas políticas de uso, ¿no? ¿Qué tipo de información estamos cediendo a la plataforma? Realmente no lo sabemos, ¿no? Aunado a ello, el descuido que tenemos con estas redes sociales pues es muy importante, ¿no? Abrimos nuestras redes sociales en nuestro celular, en nuestra tablet, en nuestra laptop, y si por azares del destino o no tal destino, ¿no? Por cuestiones de delincuencia o este tipo de cosas, se nos pierde, nos la roban, queda en algún sitio toda nuestra información expuesta, porque además de tener las sesiones abiertas, guardamos las contraseñas y eso ya es acceso total a qué lugares frecuentamos, a nuestras amigas y amigos, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro círculo más cercano, lo cual es muy peligroso. ¿Ok? En el 2015 la Universidad de Guadalajara tomó esta muestra que les acabo de decir, y otro dato importante de esta muestra son los tipos de violencias, ¿no? Desde aquí comenzaron a notar que la balanza se inclinaba en estos tipos de violencia más hacia las mujeres, tristemente, ¿no? También era un punto a considerar. ¿Por qué se inclinaba más la balanza hacia esos puntos y no hacia los hombres? Ahí podemos comenzar a ver cómo estas violencias que se viven en el mundo real no es que no existan en el mundo digital, solo cambian de plataforma, digámoslo así, ¿no? Cambian del mundo físico al mundo pues un tanto metafísico, no lo estamos viendo cara a cara, pero ahí está, y las violencias tienen repercusiones reales. Ok. Ahora, para el 2015, a raíz de todos estos antecedentes que ya les mencioné, se incluye el módulo sobre el ciberacoso, MOCIBA, en la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares, que se da por parte del INEGI. El 2015 fue el primer año que este módulo se incluyó en esta encuesta. Se encuestaron 60.024 viviendas y la población a medir fue de 12 años o más, ¿no? También tenían claro que el rango de edad afectado era la población joven, ¿no?
A partir del 2015 ha habido 5 ediciones de este módulo dentro de esta encuesta por parte del INEGI. Sin embargo, estas cuestiones de la pandemia han frenado un poco, mucho diría yo, la medición de estos datos. Pero el módulo, las personas que lo diseñan, que lo han diseñado, reconocen que la pertinencia de tomar muestras a raíz de la pandemia, porque creo que todas y todos estaremos de acuerdo que en la pandemia las cuestiones digitales pues fueron una herramienta más de trabajo, de socialización, de todo. O sea, prácticamente unos cuantos meses, también hay que decirlo, dentro de las personas que pudimos quedarnos en casa, en nuestro trabajo, toda nuestra vida prácticamente estuvo… pues arrancó desde la virtualidad, ¿no? Las videoconferencias, las navidades, ¿no? Y aquí me voy a dar la libertad de compartir una experiencia navideña en la cual reflexionábamos que pese a que en otras navidades estábamos dentro del mismo espacio físico, pues las personas estaban deambulando por toda la casa de la abuela, que es tradicional, y la virtualidad nos había dado la posibilidad de estar frente a la cámara, ¿no? Lejos pero cerca, lo cual pues era una bonita pero ilusión al fin y al cabo. Regresando a esta cuestión de las digitalidades en la pandemia, así como trabajamos todos los días a través de una computadora, socializamos también a través de una computadora, y más o esta cuestión de socializar a través de una pantalla sí estaba más inclinada hacia la población joven, ¿no? Hacia adolescentes y adultos y adultas jóvenes. Y eso incluía el ejercicio de la sexualidad, ¿no? No había ese contacto físico, pero había intercambio de fotografías, de contenido sexual, de videos, de audios, ¿no? Y desde ya hay que visibilizarlo como un derecho. Implica el ejercicio pleno del derecho a la libre sexualidad, incluidas de hombres y mujeres, ¿no? Ok, pero vamos con algunos datos precisos, algunos datos duros de esta primera emisión del módulo de ciberacoso. El 24.5% de la población encuestada reportó haber vivido ciberacoso, ¿no? Aunque esta cifra parece baja, sí se reconoce que en la interpretación de los datos se reconoce que el porcentaje puede elevarse, solo que como ya se los mencionaba, no todas y todos tenemos claro lo que es violencia digital. A lo mejor sí, o tal vez sí lo hemos sufrido, lo hemos padecido, pero no lo hemos identificado como tal, ¿no? Si todas las personas identificaran esos focos rojos o esas violencias, esta cifra seguramente aumentaría. Otro dato duro es el 47.9% de las mujeres, ya específicamente, de ese 24%, sufrió ciberacoso, en específico aquí en México, ¿no? Las mujeres más afectadas por estas violencias están entre las edades de 20 a 29 y 12 a 19 años. Ahora, ¿quiénes ejercen estas violencias? En ese módulo los resultados reflejaron que el 86.3% de las personas que agreden son personas desconocidas,
el 11.1% eran personas conocidas, amigos, tíos, papás incluso, ¿no? Y solo el 2.2% eran parejas o exparejas, lo cual también en la interpretación de los datos, resulta interesante, porque también se reconoce que esta última cifra puede aumentar, solo que lo que ya les había dicho, no se identifica como violencia y no se alza la mano, no se realizan estas denuncias y no se nombran estas violencias, o no se asumen como yo sufrí este tipo de violencias por temor al escrutinio, por vergüenza, por etc. Ok, en este mismo módulo, en esta misma emisión del 2020, se refleja que la población de 12 años y más en México resulta que son 103.5 millones de personas, y de ese porcentaje el 77% utilizó o utiliza de manera cotidiana el internet. De ese 77%, el 40.4% son mujeres y el 37.2% son hombres. En esta ocasión, esta muestra fue de 65.190 viviendas de 12 años, de población de 12 años o más. Ok, ahora dentro de este módulo hablemos específicamente de las cifras por sexo y edad. El 22.5% de las mujeres de 12 años o más experimentó alguna situación de acoso. Ahorita vamos a hablar específicamente de qué situación de acoso vivieron. Y frente al 19.3% de los hombres que declaró haber sufrido algún tipo de ciberacoso o de este tipo de violencias, ustedes pensarían, ustedes y yo, porque la diferencia en porcentaje no es tanta, pensaríamos, ¿no? Pero al lado decidí colocar las cifras como en millones para que se viera la diferencia, ¿no? De 1.9 millones que representa esta diferencia entre hombres y mujeres que han sufrido violencia. Y nuevamente los rangos de edad de mujeres que han sufrido violencia sí va de los 12 a los 19 años, ¿no? Ok, ahora hablemos sobre la escolaridad de las personas que declararon haber sido víctimas de acoso. Las personas más afectadas por violencia digital tienen una escolaridad básica, y las menos afectadas tienen un nivel escolar superior. Ahora, aquí hay importante hacer el matiz, porque las personas con escolaridad básica, ya en la interpretación de los datos, también declararon que haber hecho uso de estas tecnologías o de estas plataformas en las cuales se puede ejercer violencia digital sin estos cuidados de las redes, como cerrar tus cuentas, no guardar tus contraseñas en estas plataformas, ¿no? Y eso se lo atribuían, o mejor dicho, esta era la atribución para decir, pues las personas con educación básica pues desconocen estas formas de seguridad digital, pero la realidad es que todas y todos creo que incurrimos un tanto, en mayor o menor medida, en estas prácticas, las que he venido mencionando, ¿no? ¿Cuántos y cuántas personas de ustedes, yo incluso, tenemos el mal hábito de dejar nuestras cuentas abiertas
aunque sean equipos de cómputo de trabajo, porque pensamos que es nuestra herramienta de trabajo exclusiva de, pues de nosotros, de nosotras, ¿no? Porque cuando llegamos a nuestra casa no sabemos quién esté haciendo uso de esos equipos, ¿no? Bueno, ya para finalizar esta lámina, aquí datos importantes ya de qué tipos de violencias digitales tienen hombres y mujeres. El 35,9% de las mujeres recibieron insinuaciones o propuestas de contenido de índole sexual a través de estas plataformas, y el 37,1% de los hombres vivió violencia digital a través de identidades o perfiles falsos, principalmente en redes sociales. ¿Okay? Ahora hablemos un tanto de las causas. ¿A qué se lo atribuimos? Aquí también en esta oportunidad me gustaría escucharlos. ¿A qué se lo achacamos, como dicen por ahí? Anímense. Por allá atrás. Buenos días, de Escatepepan, Judith Fomperosa. Yo considero que este tipo de violencia digital se debe, bueno, es mi percepción personal, cuando existe una relación entre un hombre y una mujer, y muchas veces por despecho, cuando hay un compartimiento de fotos, de videos, etcétera, y por despecho, cuando la relación no termina nada bien, bueno, pues es el medio que utilizan, ya sea hombre o mujer, pues para denigrar la personalidad del afectado, ¿no? Puede ser hombre o puede ser mujer. Bueno, yo considero esa es una de las causas. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Ajá. Judith Fomperosa. Gracias, Judith. Sí, solo hay que tomar en cuenta que puede ser, sí, claro, puede ser una cuestión de venganza o no, ¿no? Aquí hay otra participación. En lo que llega el micrófono, continuaré un poco. Sí, puede ser venganza o no, porque el robo de los celulares también no escapa a a la publicación de estos contenidos que puedes tener almacenados, ¿no?, en la memoria. Entonces se difunden sin consentimiento de las personas de las personas que generaron esas fotos y de la persona que las estaba almacenando, ¿no? Ahí hay que hacer ese matiz, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Soy Carlos Ruiz, de la Dirección de Educación Media Superior. También involucra mucho la parte del sentimiento, bueno, la situación del anonimato. Eso genera una cercanía a la impunidad. Entonces, si me siento anónimo y eso me hace sentir impune, o sea, no me van a juzgar, no me van a encontrar, permite pasar a un espacio donde este tipo de agresiones se pueden incrementar fuertemente. No solamente con los ámbitos sexuales o de pareja, sino que además el bullying que se da también se incrementa, aunque no sean gente conocida, no hayan tenido una relación con la persona, igual genera ese tipo de condiciones, inclusive cuando son simplemente contactos visuales, ¿no? Y que en un medio donde además, como vimos, esa campana de Gauss, que pudiera formarse, está sesgada hacia los jóvenes de secundaria, media superior y a lo mejor un poco en superior, que además son la población que vive en este espacio digital mayoritariamente, en estos espacios, después de una pandemia, que obviamente genera presiones
superiores en las tensiones humanas, permite en ese anonimato explayarse, y no es justificar, es simplemente entender el fenómeno. Y esto es lo que genera también las posibilidades de un espacio de mayor impacto, porque además se hace masivo, ¿no? Entonces, ese es uno de del escenario en donde nos tenemos que atender, porque a lo mejor sí lo conocemos, pero no lo reconocemos, ¿sí? O sea, lo he visto como en algún tiempo, no digo porque se me va a salir la edad, pero lo veíamos común el poder decir algún chiste de alguna situación que el día de hoy tomamos conciencia, o sea, la veíamos, pero no la considerábamos como un espacio de acoso, ¿no? O un espacio de agresión hacia los demás, no solamente mujeres, en muchísimos casos, ¿no? Entonces, la toma de conciencia sí tiene que ver mucho con la parte educativa, mucho con la cultura que genera la educación y la convivencia, y que tenemos que fortalecer como instituciones para que se genere esa cultura de paz. Es mi aportación. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Ruiz Cárdenas. Carlos Ruiz, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien había levantado la mano? Sí. Sí, ok. Miguel Tufiño Velázquez, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Bueno, las causas son muy diversas. Obviamente en las escuelas se da una relación, digamos, se empiezan a relacionar los jóvenes y surgen amistades, surgen noviazgos, círculos de amigos, pero también llegan a surgir rivalidades entre unos y otros. Entonces, cuando eso ocurre, y ahora pues prácticamente todos tenemos un teléfono celular, y entonces es un medio para estarse comunicando entre los jóvenes, pero al mismo tiempo también se empiezan a dar situaciones en donde puede haber situaciones de agresión, de venganza, de recriminación, y entonces, pues, bueno, pues como la relación se da, y se tiene que dar, pues es una convivencia diaria que tienen los jóvenes en las escuelas. Entonces, pues las causas son de muy diversa índole, ¿no? Puede ser, como bien lo comentaba en ese momento, surgen los noviazgos y luego no se entienden, y ya sea el joven o la joven pueden recriminar al otro, pues ahora utilizando estos medios. También, desafortunadamente, me ha tocado casos en la escuela que dirijo, en donde también intervienen los círculos de amigos. O sea, un amigo muy cercano a uno de los, digamos, a cualquiera de los dos de la pareja, también interviene y también lo puede utilizar, digamos, se puede utilizar para agredir a la otra persona. Entonces, yo creo que esas relaciones que surgen y que es natural que surjan entre los jóvenes, pues da lugar, digamos, a que las causas sean de muy, muy diversa índole. Entonces, pues, y ahora pues es común que todos tengamos este aparatito y por consiguiente, pues lo utilizan de todas las formas habidas y por haber. Gracias. Miguel, ¿verdad? Sí, a sus órdenes. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Por aquí, otra participación. Buenos días, Fidel Cruz, Esima Escaposalco. Creo que la principal causa de ello es primeramente la parte de educación, la educación que tenemos de casa. Aquí en lo que presentaba usted tenía una parte de quiénes son los afectados. Curiosamente, en el apartado, si bien recuerdo, donde dice quien tiene un poco más de estudios, eran los menos afectados. Evidentemente no es una regla, sin embargo, considero que tiene mucho que ver, y con respecto también a las, como ahorita decía el maestro Miguel, el maestro Carlos, con respecto a las asociaciones, a las amistades que se van teniendo, evidentemente si no se tiene una educación de casa, pues es más fácil que el joven pueda caer en este tipo de acciones, debido a qué es lo que ve en su círculo de amistades, ¿no? Entonces creo que básicamente
uno de los primeros causas es evidentemente esa educación y evidentemente también la parte de las amistades o el círculo en donde se mueven, ¿no? Sería cuánto. Ok, gracias Fidel. ¿Alguien más? Compañera por allá. Gracias. Gracias, buenos días, Lilia Cortés. Mi opinión, yo creo que la agresión no solamente debe ser de índole sexual. Por ejemplo, en pandemia yo sufrí una agresión, yo me sentí agredida porque descargaron mi foto de la página del CECID, pero andaban rumorando, generaban un correo electrónico con mis datos y con otros datos de otra subdirectora, diciendo que vendíamos calificaciones, ofertándolas. Entonces dice, bueno, mi moral, mi nombre, asociaron mi nombre, ¿no? También la otra subdirectora se denunció, después de un año fui a declarar al Ministerio Público, y pues tristemente dicen, pues, maestra, pues ya está, ¿no? Pero la investigación, la ciberseguridad, pues no creo que investigue, porque pues hay otras prioridades, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí yo lo veo, yo empecé a lo mejor a meterme más a las redes, porque qué más dicen, qué más hay, prevenir, etcétera, ¿no? Y vi incluso perfiles de Face que vendían calificaciones, lugares en la superior, medio superior, pero aquí lo grave es de que subían fotos de los directivos, como diciendo, somos nosotros, ¿no? Entonces, y el no investigar ese problema tan grande, pues yo creo que sí es una agresión también a nuestro nombre y también como institución y personal, ¿no? Entonces, la agresión no solamente es sexual, sino también es de índole incluso pues moral, ¿no? Gracias. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Lilia Cortés. Lilia, muchas gracias. ¿Alguien más? Por allá. Gracias. Sí, buenos días. Ricardo Hernández, de Egresados y Servicio Social. Creo que uno de los principales problemas es la falta de normatividad que venga a regular el uso de estas nuevas tecnologías. El fenómeno es que estas tecnologías son recientes comparadas con el desarrollo tecnológico, tienen poco tiempo, y el problema es el uso que se le da. Y en ese terreno, al no haber una regulación clara, precisa y difundida, es lo que genera esto, porque si se establece una norma donde se dice si tú estás usando indebidamente las imágenes de una persona que no te lo ha autorizado, puedes tener estos problemas. Entonces creo que por ahí está un aspecto importante que tenemos que regularizar y difundir esa regulación, porque muchas veces se desconoce. Puede que exista esa normatividad, pero se desconoce. Es como si no estuviera. Entonces se da un abuso, y en ese terreno es importante que en estos centros, que somos un centro de educación muy importante, tenemos que prestar mucha atención a esto por todas las causas que han mencionado las compañeras y compañeros que me antecedieron. Pero creo que ese podría ser un eslabón importante para evitar todo esto. Gracias. Gracias. ¿Cuál era tu nombre? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Ricardo, ¿cierto? Es Ricardo Hernández. Es que no te veo por él. Muchas gracias, Ricardo. Aquí. Por allá, sí, claro. Sí, bueno, compartir que si bien es cierto que es relativamente corto el tiempo en que las plataformas digitales nos han ayudado mucho, sobre todo en este tiempo de pandemia, para que el proceso educativo no se viera interrumpido, pues sí aumentó fuertemente la violencia digital, y el asunto es que se ha normalizado y muchas personas pues lo ven como algo normal, y yo creo que el mensaje que tenemos que mandar es que pues es un delito, para que la gente entienda que no debe hacerlo quienes lo hacen, y quien lo sufre que debe denunciarlo. Lo comento, soy la maestra Rosario Trejo, directora de la Unidad de Género, y sí quiero manifestarles que subió muchísimo
las denuncias por violencia digital. Es el pan nuestro de cada día, como lo decían entre compañeros de la escuela, que se interrelacionan, que tienen conflictos y la manera de resolver o de intercambiar el conflicto o sobrellevar o aumentar el conflicto es a través de la violencia digital, ¿sí? Entonces, pues sí es un problema que está dándole un matiz diferente con el uso de estas plataformas a la violencia misma, a la violencia de género y también, como lo decía la maestra Lilia, a la violencia política contra las mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchas compañeras que se deciden a participar o a mostrar su interés por ocupar un puesto de decisiones, y creo que son las personas más agredidas, las personas más descalificadas en las redes sociales. Y sí quiero decirle que esto mina el interés y la participación de muchas mujeres, porque dicen, yo no me voy a exponer a vivir eso, prefiero no participar a vivir ese tipo de exposición del cual no me voy a reponer y que me va a dejar huella y me va a dejar marcada, porque muchas y muchos van a creer que esa imagen que se proyectó de mí en redes sociales, puede ser que algunos la crean, y a mí sí me gustaría manifestar que sí le veamos la seriedad que tiene este problema, que es complejo, que tiene muchas aristas, y que bueno, pues sigamos trabajando mucho en la prevención. Precisamente aquí con la directora de Boca 10 hemos dado muchísimas pláticas sobre ciberacoso en grupos focalizados, donde hemos tenido precisamente este tipo de problemas, que sí es importante que lo sepan para entender que no es normal y que debemos de desnormalizar este tipo de situaciones, como fue el caso de un grupo en el que pues se comparten se utilizan los grupos de Telegram, Facebook, pues para facilitar la comunicación. Y bueno, pues tuvimos el caso de que alguien proporcionó el número de las chicas de ese grupo, que fue a dar a un sitio de servicios sexuales, de prostitución, y las chicas llegaron a recibir hasta 100 mensajes, ¿sí? Entonces sí es muy importante, hacerle ver a la comunidad estudiantil, y no nada más a la comunidad estudiantil, que esto es un delito, y sobre todo trabajar en las medidas de prevención. Bueno, eso era lo que yo quería comentar. Gracias. Muchas gracias. ¿Rosalba? Rosario. Ok. Vamos a puntualizar algunas de las participaciones para seguir con la presentación. Por ahí todavía había manitas levantadas. Vamos a avanzar y ahorita retomamos las participaciones, por favor. Sí, mencionaron cosas muy importantes. La primera fue reconocer estas violencias como violencias, ¿no? Y la importancia, darle el peso, reconocer que las herramientas digitales te dan la facilidad del anonimato. Eso es muy cierto. Porque no sabes quién está atrás, ¿no? Se dan muchos de estos casos de las aplicaciones de parasitas, por ejemplo. Ahorita solo me cruza por la cabeza Tinder, pero una foto o la definición de un perfil y de intereses escritos no te garantiza, uno, que sea cierto, y dos, que no vaya a trascender a otra cuestión, ¿no? No sé, o sea, tampoco hay que satanizar este tipo de aplicaciones, y a las personas que recurren a estas aplicaciones es también un ejercicio de estos derechos que mencionábamos al inicio.
pero sí hay que poner atención en estas cuestiones. Ahora, junto lo que dijeron en un inicio, esta cuestión de lo institucional con politizar, como decía la compañera, justo, no son casos, no son solo casos, aunque sí derivan de estos, no son solo casos de amenazas entre compañeros o compañeras, entre agresiones escritas entre compañeros y compañeras, incluso de salón de clase y demás, no son peleas de adolescentes, no son enfrentamientos menores. Inician como eso y decantan en algunas ocasiones en otras cuestiones más graves, ¿no? Como la participación de la compañera que dijo su experiencia, que narró su experiencia respecto a la suplantación de identidad, ¿no? Eso es un delito y también por ahí mencionaban, hay que mencionarlos como eso, ¿no? Como un delito, no como hechos aislados que ocurren, lo voy a decir así, que ocurren a la chaviza, ¿no? Que ocurren a la gente joven y que ahí se quedan. No, estas violencias escalan y hay que politizarlas desde ahí, ¿no? También retomo lo que decían de la regulación de medios tecnológicos. Ahí hay un gran debate sobre si regular o no. Algunas personas mencionan que la regulación también implicaría principalmente las personas que generan contenidos, por ejemplo en YouTube, en TikTok ahora, ¿no? Que esta plataforma creció de una manera impresionante en la pandemia, que sería interesante ver por qué, ¿no? El encierro y diversos factores impulsaron y catapultaron esta plataforma, pero hay quienes dicen que justo el regular los contenidos, el regular qué se publica, quién, cómo, etcétera, también implicaría una vulneración a la libertad de expresión, ¿no? Las personas periodistas, las y los periodistas sí tienen el ojo puesto en esta cuestión, porque expresan que también se abriría una ventana hacia la censura. Y la censura pues sí también pondría en jaque el ejercicio pleno de la libre expresión, ¿no? Pero está la otra parte, existe la parte de las personas que justifican los comentarios, las posturas agresivas, las violencias en general, con el amparo de la libre expresión, ¿no? Hay que entender cuál es el matiz entre una y otra. Ok. Ahora, espérame, perdón. Las causas específicas de estas cuestiones o las causas estructurales de estas violencias son la falta de división entre la línea de fuera y adentro, ¿no? Fuera de la digitalidad, dentro de la digitalidad, ya lo hemos venido mencionando, no hay una distinción del ejercicio de estas violencias adentro o afuera, ¿no? Y que es otro espacio en donde se ejercen estas violencias, y que esto no se tome en cuenta. Eso fomenta, justo como lo mencionábamos hace un par de segundos, el anonimato, ¿no? Y lo que no se nombra no existe. Entonces, si no se nombran, si hay anonimatos, pues entonces no existe y entonces ¿para qué legislamos hacia allá? Y entonces ¿para qué le damos soluciones, ¿no? Si es un problema aislado. Ok, específicamente hablando en términos sociológicos, Johan Galtung, que es un sociólogo y matemático noruego,
propone analizar la violencia desde un triángulo, el triángulo de la violencia, ¿no? que es una manera muy sencilla de mirar cómo se produce la violencia en situaciones de conflicto. En cada uno de los puntos del triángulo tenemos violencias que pueden ser directas, culturales o estructurales. Si ven justo el triángulo como lo están viendo, divídalo en dos, ¿no? Y se dice que la violencia visible, la violencia que más, que es obvia, la violencia que vemos todos los días, es violencia directa y está en la punta, porque es la más evidente, ¿no? Darle una cachetada a alguien o darle un puñetazo a alguien, darle una patada a alguien, denota violencia y todas y todos creo que estamos en ese canal, ¿no? Tú ves esa acción y dices, es una acción violenta, es evidente, ¿no? Pero hay otras acciones, hay otras violencias que no son tan evidentes, ¿no? La violencia cultural y la violencia estructural es parte de estas violencias que nos cuesta un poco más de trabajo digerir, un poco más de trabajo ver, un poco más de trabajo nombrar, ¿no? Estas son violencias, por ejemplo, la cultural, que es todo eso que hemos aprendido a lo largo de todas nuestras experiencias, que justifica conductas violentas, ¿no? Como el acoso, pongámoslo primero para verlo de manera clara, el acoso callejero, ¿no? Una mujer que en estas temporadas de calor tan intensas, ¿no? Pues ya hemos llegado a un nivel de temperatura que todavía no llegamos a verano y ya estamos a 32 grados, es importante decirlo, que sale en falda y alguien en específico, digámoslo así, uno de sus compañeros de escuela o de salón se da la libertad, ¿no? No solo de verla lascivamente, sino de tocarla. Entonces, sí, no, está mal, el problema es el pero es que ella traía falda corta. ¿Por qué traía falda corta? Pues hace calor, ¿no? Yo tenía mucho calor, sentí la necesidad de irme fresca a la escuela. Híjole, pues no, sabes, no puedes tener acceso a esas libertades, pero entonces la otra parte sí tiene acceso a esas otras libertades, a tocarte, ¿no? El pero es reflejo de esa violencia cultural, o sea, sí estuvo mal, pero, ¿no? Ahí identifiquemos la violencia cultural. Cuando estén a punto de enunciar el pero, recuerden la violencia cultural, ¿vale? Ahora, la estructural ya es cuando se niega esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, esa necesidad de nombrar la violencia, ¿no? Esa necesidad de decir, el que el compañero haya tocado a la compañera está mal, pero no tanto como para hacer algo al respecto. ¿Me explico? O sea, sí, pues la justificación de, pues es que es hombre, también formaría parte de la violencia cultural. La estructural es negar la necesidad de que se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? Okay. Voy a confiar en todas y en todos ustedes. Ahora, hablemos específicamente de tipos de violencia digital, ¿no? Tenemos la extorsión, la suplantación, el robo de identidad, el acoso, el monitoreo y el acecho y las amenazas. Sí.
Perdón, por allá. Mi nombre es Modesto Cárdenas García, soy presidente del decanato. Quería intervenir hace un momentito y lo voy a hacer porque escuché algo que tengo una opinión distinta y la quiero expresar. Claro. En primer lugar, la violencia digital ha cambiado cuantitativamente porque son tecnologías nuevas y cuando surge algo nuevo, pues se tiene que manifestar, como usted dijo mismo, la misma violencia pero de manera distinta. Entonces eso explica mucho por qué va cambiando. Y hay que tomar previsión porque son nuevas tecnologías y van a surgir más. Pero a lo que yo quería darle más énfasis es a la opinión de si alguna persona, mujer en este caso, ocupa un cargo de responsabilidad en algo importante socialmente y la atacan, ¿qué debe hacer? Yo tengo la opinión de que una persona preparada, ocupando un cargo de responsabilidad en un ámbito nuevo, quizás social, es importantísimo. Su papel, su función, su impacto es extraordinario. Pienso, un hombre de ciencia con capacidad, creatividad, etcétera, ocupando un cargo en la Cámara de Diputados, en donde se deciden las leyes sobre ciencia y tecnología en este país, pues por supuesto que su opinión va a pesar sobremanera. Y ha sido así, y hay muchos ejemplos, por fortuna, en que se manifiesta ese impacto positivo para el país, no solamente para el Politécnico, para el país. Entonces es bueno que los hombres capaces, que las mujeres capaces, se asuman responsabilidades de orden público, como puede ser una diputada, un senador, una gobernadora, etcétera. Entonces yo creo que no deben limitarse porque haya críticas, las hay, pero las críticas de por sí yo creo que no hacen tanto daño como dejar de actuar. Entonces es lo que quería comentar, y lo que hay que hacer es regular, porque dos cosas hay que hacer, me parece: crear conciencia de que es malo lo que se está haciendo, pero esa conciencia no viene sola, hay que acompañarla con regulación y a veces con llamadas de atención o lo que llaman castigos. Ni modo, ese es, socialmente se ha probado que así podemos avanzar. Gracias. ¿Cuál era tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Modesto Cárdenas García. Muchas gracias, Modesto. Sí, nada más, justo para retomar la participación de Modesto, sí, coincido, me quedo con lo que decías de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con hombres y mujeres que están en estos puestos de toma de decisiones? Por un lado, pues creo que lo que estamos haciendo de todas y todos el día de hoy, hasta donde tengo entendido, son personas que tienen algún papel agente dentro de las escuelas del instituto, ¿no? Eso es fundamental, o sea, que directoras y directores, que directivos y directivas estén girando la mirada hacia estos temas, es fundamental para atacar el problema, ¿no? En tanto la atención y en tanto la prevención. No se puede prevenir y no se puede atacar algo que se desconoce. Lo primero, o el primer paso es conocerlo, nombrarlo, intentar prevenirlo, y cuando ya no se puede prevenir, atacarlo, construir una ruta que te facilite en llegar hasta estos puntos, ¿no? Y
mencionabas esta cuestión de las críticas. La dificultad viene cuando cuando se pasa al campo de las violencias, ¿no? Y el matiz es muy corto, la línea es muy delgada, ¿no? Por aquí mencionaban los comentarios, ¿no? Los comentarios en Facebook que antes podías hacer a libertad. Y ahora ya hay un dedo que está señalando, ¿no? Y estas cuestiones, por ejemplo, de la generación de cristal. ¿Alguien ha escuchado esta cuestión de la generación de cristal? Fue un término muy sonado de las generaciones mayores, pero no tan mayores. O sea, yo lo he escuchado de personas entre 30 y 40 años. Ay, es que la generación de cristal, haciendo referencia a las personas jóvenes. No estoy muy segura si yo entro en esa categoría ya, pero las y los adolescentes, adultos y adultas jóvenes, eran tachados justo de, pues qué débil eres, ¿no? No aguantas ni un comentario constructivo. Solo hay que dejar la ventana abierta, como les decía hace un momento. Si está construyendo algo, o se está construyendo algo, o estoy violentando, ¿no? Si de pronto sale, pero es que, o sea, sí, tu comentario es válido, pero es que hay, ¿no? Ahí, cuando el pero ya se extendió demasiado, cuando el pero llega a pesar más que esa violencia que se ejerció, entonces habrá que revisar lo que se dijo, habrá que revisar los comentarios, ¿vale? Ok. Regresemos a estos tipos de violencia y especifiquemos a qué se refiere cada uno de ellos, comenzando con la extorsión. La extorsión se puede definir como el acto de obligar a alguien a seguir la voluntad de otra persona a través del control, la intimidación, el ejercicio del poder. En esta categoría vamos a encontrar también la sextorsión, ¿vale? La sextorsión pues es igual, ¿no? Obligar a alguien a seguir la voluntad de otra persona, pero amenazando o intimidando con compartir contenidos íntimos de esta persona a la cual se está extorsionando, ¿no? Lo que se busca es sacar provecho de esta situación, de estas amenazas. La suplantación, el ejemplo que dio la compañera, ¿no? Creo que es un ejemplo muy bueno, ¿no? El robo, el tomar la identidad de la otra persona en el ámbito digital, ¿no? Como no sé si algunas veces o han escuchado de alguien o ustedes mismos, ustedes mismas en las plataformas como Facebook, de pronto se encuentran el perfil de sus hijos o sus hijas o sus alumnos y sus alumnas y caray, pero pues yo tengo a esta persona agregada, ¿no? Y hizo otro perfil, ¿a qué se refiere? ¿No? Y estas personas roban o toman tu foto de perfil, incluso tus publicaciones, y hacen un perfil distinto, alterno al que tú manejas. Eso es suplantación de identidad, hacerte pasar por otra persona, y se ve de manera más concreta en los perfiles de Instagram, en los perfiles de Facebook, ¿no? Ahora, hay que entender el matiz entre la suplantación y el robo de identidad. El robo de identidad ya implica un robo de datos personales, ¿no? Por ejemplo,
los datos bancarios, tus claves privadas para ir al banco y sacarte o extraerte dinero o presentarte en alguna institución con el nombre y las credenciales de otra persona. En la digitalidad, por ejemplo, las personas que brindan algún tipo de servicio, ¿no? No sé, se me viene a la mente estos casos muy sonados de personas que se hacen pasar por médicos, por médicas, que solicitan imágenes de los senos de las mujeres para hacer mastografías, ¿no? Y si te sientas a pensarlo 2 segundos, pues no necesitas fotografías de los senos para hacer mastografías, ¿no? Pero hay gente que cae, ¿no? Y revisas el perfil del médico, de la médica, y es un perfil que está avalado por las instituciones pertinentes y todo, ¿no? La cuestión es que hubo un robo de identidad. Ok, ahora, el acoso, son conductas reiteradas. Esto yo creo que es muy importante, son conductas reiteradas, no solicitadas y que resultan incómodas o molestas para las personas acosadas, ¿no? O sea, a sus alumnas, a sus alumnos, a las personas con las que conviven en las aulas, seguramente les ha pasado los mensajes insistentes, ¿no? De una persona, de amigos, de la persona que sea, puede venir de todos lados, ¿no? Esos mensajes reiterativos, incluso cuando no hay respuesta, el no responder implica un no consentimiento de que me escribas, ¿no? Ahora, cuando ya vas un paso adelante y llegas a la eliminación del perfil, y abren otra cuenta y desde ahí te mandan mensajes, eso, ¿no? Esa conducta reiterada de enviar mensajes y estar constantemente buscando estar en comunicación contigo, aunque sea solo un emisor y no haya una recepción de respuesta, eso es un ejemplo de acoso. Ahora, el monitoreo y el acecho, importante recalcarlo y mencionarlo. Hay algo que algunos de ustedes habrán escuchado como es que estoy estoqueando o es que me estoqueo. ¿A qué nos referimos con esto? La compañera acá. Gracias. Ángeles Jasso. El estoqueo es como muy común ahorita en redes sociales y estás viendo qué está haciendo la otra persona, con quién está, salió, no salió, y es como muy común que voltees y digas, me dijo que ya se iba a dormir y ya vi que subió una historia y ya vi con quién está. Y ahorita que lo estabas mencionando, dices, se hace de manera muy cotidiana sin pensar que estás violentando. O sea, el que alguien suba a su perfil, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, sus actividades, y que voltees y digas, ay, déjame ver qué anda haciendo, pues ¿me stalkearon o stalkeé? Y sí es una conducta que hoy se ha normalizado mucho por esta apertura de las redes sociales. Sí, gracias. Ángeles, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Ángeles. Sí, justo es esta conducta de vigilancia, esta conducta de acecho que es constante, ¿no? Porque hay que entender el matiz. Si tú entras al perfil siguiendo con el ejemplo de la médica o del médico, a revisar el perfil, ¿no? Las opiniones que tienen sobre él, los comentarios, si es un perfil real, porque es parte de la búsqueda de un perfil real, ¿no? Cuántas personas siguen a esta persona, a cuántas personas sigue, ¿no? Si 0 personas lo siguen y si sigue a 0 personas, esto denota que es un perfil reciente, ¿no? Esta búsqueda no es monitoreo y acecho.
Pero si constantemente a lo largo del día y a lo largo de un periodo de tiempo yo estoy constantemente revisando a una persona o el perfil de una persona en Facebook, porque pongamos el ejemplo de Facebook, ¿a dónde fue? ¿Con quién estuvo? ¿A qué escuela va? ¿Quiénes son sus amigos o amigas, su papá, su mamá, su familia? Hoy fue al castillo de Chapultepec, hoy fue a la escuela, hoy salió temprano, hoy salió tarde, y entonces el saber sus horarios, el saber dónde está, a quién frecuenta, qué le gusta, qué no le gusta, eso es monitoreo y acecho, ¿ok? Y por último, las amenazas. También estos conceptos de la extorsión y las amenazas van junto con pegados, ¿no? Una alimenta a la otra. Las amenazas son expresiones o contenidos violentos con la firme intención de hacer daño, ¿no? Incluso las amenazas llegan a ser ni siquiera digital, o sea, en algunas ocasiones nace en la digitalidad y se va hacia afuera, hacia el espacio físico. Ok, ahora, para entender un poco más, porque creo que traemos ahí como caminando al lado de esta presentación en la cuestión de los contenidos íntimos. Vamos a definir primero qué es íntimo, ¿no? Y entonces definimos íntimo como lo relativo a la intimidad, obviamente, y es esta zona abstracta, es este lugar, son cosas, es información que nosotros y nosotras reservamos para un círculo de personas, para personas allegadas o para nosotras o nosotros mismos, ¿no? Podemos decidir compartir esa información, esos sentires, esas fotos, ya entrando en materia, esos videos, o no, pueden ser solo nuestros, ¿no? Y justo adelantando un poco esta presentación, la intimidad es un derecho. Y es un derecho en el campo físico, en el cara a cara, y es un derecho digital, ¿no? Hablamos entonces de cómo se producen los contenidos íntimos, porque hay una producción previa, hay que decirlo, ¿no? Y pueden ser de 4 maneras específicamente, pero la última se alimentan entre las dos. Uno es la producción en pareja, ¿no? Una mujer, un hombre en el campo de la intimidad, en el terreno, en un espacio, se graban o se toman fotos o audios de contenido sexual o no necesariamente. La otra es producción de contenido propio, o sea, la autoproducción cuando tú te tomas fotos, te tomas un video, un audio, y aquí también puedes compartirlo o no, pero lo hiciste tú, ¿no? Las últimas dos van como juntas con pegadas, les mencionaba. Primero es el sexting. Ahorita vamos a definir sexting, y el otro es el phishing, ¿no? Que son palabras que no nos son tan familiares quizá, pero que son terminologías para nombrar cosas que están pasando en la digitalidad, ¿no? Sus alumnos y sus alumnas generalmente sabrán qué son cada uno de estos términos. Ahorita los vamos a definir. Ahora, ¿cuál es la línea delgada entre un delito, entre que estas conductas sean un delito o no? Es el consentimiento, ¿vale? La producción de contenidos íntimos en pareja, si son consensuados, si se acordaron, denotan o son parte de un ejercicio pleno de la libre sexualidad, ¿no? Pero si no, si alguna de las partes o incluso ninguna de las dos está de conocimiento
que se está fotografiando o se está videograbando o se está audiograbando contenidos sexuales, sus contenidos sexuales, entonces ya tenemos el foco rojo del delito prendido, ¿ok? De igual manera, el contenido de producción, el contenidos íntimos propios, tú te puedes grabar, tú te puedes fotografiar y audiograbar, puedes o no compartirlo, pero si lo produces y lo almacenas y alguien roba esos contenidos sin tu consentimiento, si alguien los abstrae sin que tú te enteres y incluso solo el almacenamiento, solo el almacenar ese contenido, ese material sin tu consentimiento ya es un foco rojo, ¿no? Ahora, el sexting y el phishing. ¿Han escuchado sexting ya en algún momento? ¿Quién puede definir sexting? ¿O qué creen? No definamos así, por allá atrás una participación. Bien, el sexting es violencia de tipo sexual en redes sociales o en cualquier plataforma. ¿Me repites tu nombre, compañera, por favor? Judith Fomperosa. Judith, muchas gracias. Vuelvo a poner énfasis en el consentimiento, ¿no? En esta cuestión de la producción de contenidos íntimos, el sexting es el envío de imágenes, de videos, de audios de manera voluntaria, ¿no? Los estás enviando generalmente a través del intercambio, ¿no? De fotos, de videos, de audios, sí, sabiendo que los estás compartiendo y hasta ahí no hay problema alguno, porque tú estás consensuando compartirlos con una persona en específico. El problema está cuando esa persona, o podría estar cuando esa persona comparte esos contenidos con otras personas, entonces ya prendemos el foco rojo una vez más, ¿no? Porque tú consensuaste, tú acordaste compartirlos con esa persona, no con su amigo, no con su papá, no con su tío, no con otras personas, específicamente con esa persona, ¿vale? Ahora, el phishing está ligado al sexting, ¿no? Porque digamos, el phishing en sí es el robo de información personal, entre ellas fotos, videos, audios, etc., para brindar información personal, ¿no? O publicarla. Entre ellos publicar fotos, videos y audios que tú no consensuaste, que tú no acordaste. Regresemos un tanto al ejemplo de las mastografías, ¿no? Tú pensando que ese médico al cual tú le estás enviando las fotos va a hacer uso médico de esas fotos, depositas cierto grado de confianza en el médico y resulta que no era un médico, que era una persona que expone, que a eso se dedica y que expone este tipo de contenidos en sitios de venta de pornografía, en Facebook incluso, o en estas páginas en las cuales se compran y se venden este tipo de contenidos, ¿vale?
Ok, hablemos rápido de las manifestaciones de estos tipos de violencias. Aquí colocamos 5 de las más importantes. Primero, hablemos en contraste de el ciberbullying y el grooming junto con el ciberacoso. Estas podrían sonar a lo mismo, pero hay matices importantes entre unas y otras. Las 3 son acoso, ¿no? El ciberbullying, el ciberacoso y el grooming son acoso. Sin embargo, el ciberbullying se da entre pares, generalmente entre personas menores de edad. Eso es importante decir, ese es el ciberbullying. Ahora, el ciberacoso se da entre adultos, es el acoso digital entre adultos, y el grooming es el acoso de una persona adulta hacia una persona menor de edad, ¿vale? Entonces, aunque las 3 denotan acoso, la diferencia va a estar entre los rangos de edad de quienes las ejercen. El ciberacoso entre menores de edad, el ciberbullying entre menores de edad, el ciberacoso entre personas adultas y el grooming desde una persona adulta a una persona menor de edad. Ahora, hablemos específicamente del doxing. El doxing es esta publicación de información privada sin consentimiento, ¿no? Y finalmente, pues la publicación no consentida de imágenes, videos y audios íntimos por estas herramientas tecnológicas digitales. Ahora, aquí colocamos 2 ejemplos de lo que es violencia digital. Compartir fotos íntimas sin permiso es violencia. Controlar las actividades de tu pareja, importante en medios digitales, también es violencia. En ocasiones hemos experimentado este tipo de violencias y no lo notamos cuando el famoso ¿y por qué te dio like? ¿O por qué te dio me encorazona? Esas, uno no sabes el motivo, ¿no? No sabes por qué, cuál fue la motivación, y 2, este constante cuestionamiento del por qué, y por qué estabas acá, y por qué fuiste con fulano, fulana de tal, y por qué el acecho y la vigilancia, ya vimos que es un tipo de violencia digital, ¿no? Ahora, es importante que esto lo veamos de manera digital, ¿vale? Bien, hablemos de algunas experiencias de violencia digital. Primero, hay que tomar en cuenta que la primer persona, Gloria Ruiz García, es una periodista de Coahuila, la cual fue víctima de acoso en redes sociales por parte del coordinador del partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, porque esta periodista expuso que había otorgamiento ilegal o permisos extraños a carros chocolate, llamados chocolate, ¿no? Creo que algunos y algunas ya escucharon ese caso. Los carros chocolate, nada más para puntualizar, son carros traídos del extranjero que necesitan otro tipo de regulación, ¿no? O de permisos, y aquí se les daban con mucha facilidad, lo cual resultó extraño. La periodista comenzó a indagar y fue víctima de este tipo de acoso digital. Ahora rescatemos su opinión al respecto. Dice: siento una gran impotencia como mujer periodista, coraje,
porque cuando se tiene esta presión y se trabaja reportando la verdad, pareciera que se comete un delito y que las autoridades, lejos de proteger nuestros derechos, hasta se burlan de las agresiones que sufrimos. No hay garantías para realizar nuestro trabajo libremente en Coahuila y veo que el resto del país está en la misma situación. La otra experiencia, creo que la gran mayoría de nosotros y de nosotras vamos a reconocer estas cuestiones o este caso, Olimpia Coralmelo, ¿no? Quien impulsa la legislación de la violencia digital, ¿no? Que fue a raíz de lo que le pasó por todo el país, difundiendo estas o visibilizando un tanto también estas problemáticas. Ella decidió compartir contenidos íntimos, un video íntimo con su en ese entonces pareja, y después se expuso este contenido y eso tuvo consecuencias pues palpables dentro de su vida. Y ella dice al respecto: cada día me llenaban mis redes sociales de solicitudes de hombres que me pedían sexo. Me empezaron a llamar la gordibuena de Huachinango, sí, Huachinango, sí. Huachinango, perdónenme. Y después, cuando el escándalo se hizo más grande, la gordibuena de Puebla. Ok, entonces, a este punto podemos ver que hay un impacto diferenciado entre mujeres y hombres. Ojo, no estoy diciendo que la violencia digital sea exclusiva de mujeres, sino ya vimos los datos estadísticos, hay una diferencia entre quiénes y cómo y hacia quiénes se ejerce la violencia digital, y como ya vimos, las violencias en el campo físico, en el campo cara a cara, se trasladan hacia los campos digitales. ¿De qué manera nos afecta? Afecta nuestro empoderamiento digital, ¿no? Vulnera o impide la apropiación de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Afecta el desarrollo digital, esta cuestión de aprender o ampliar nuestras habilidades digitales también se ven afectadas, y vulnera el ejercicio pleno de nuestros derechos digitales. Y hacia allá vamos. Ok, hablemos primero de los impactos que se ven reflejados ya no en la digitalidad, sino en el terreno de lo real, ¿no? Hay impactos físicos que pueden llegar desde la sudoración y las náuseas hasta las repercusiones físicas de un ataque de ansiedad, ¿no? Que justo lo ligo con los impactos emocionales, ¿no? Que puede ser, ojo, estos son ejemplos, nada más para que la presentación no se hiciera súper amplia. Los impactos emocionales pueden ser ira o estrés, ¿no? Y muchos de estos impactos emocionales pueden decantar incluso hasta en el suicidio, ¿no? Algo que se desarrolló, que inició en la virtualidad, en ese espacio que nadie considera existente en lo material, puede decantar en suicidios, y justo por eso hay que poner el dedo y no quitarlo del renglón. Ahora, hablemos de los derechos digitales, ¿no? Estos derechos implican el derecho a la intimidad, que ya lo habíamos mencionado, este espacio, estas cosas, estos saberes y estos sentires, estas fotografías, estos videos y estos audios que podemos producirnos nosotros mismos y nosotras mismas en pareja, podemos decidir compartirlos o no, ¿no? Tenemos derecho a que se proteja esa intimidad. Tenemos derecho a la neutralidad del Internet. ¿A qué se refiere esta cuestión de la neutralidad del Internet? Es la información que debe suministrarse al mismo nivel,
¿no? Al mismo nivel y en todos los espacios, por ejemplo, de México, todas las compañías que ofrecen servicios de Internet, por ejemplo, en teoría, en la vaga teoría, deberían de tener la misma capacidad de alcance, lo cual pues vemos que no están así, ¿no? Hay compañías de Internet que tienen más problemas que otras compañías, porque no tienen el alcance de las antenas, de la fibra óptica, de más cosas, ¿no? También la neutralidad implica la no censura de los paquetes de Internet, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que puedan tener la posibilidad de cobrar, digámoslo así, el precio que las compañías crean conveniente. Esto pues es un punto muy tramposo, ¿no? Porque pues las compañías de Internet terminan cobrando precios elevados, ¿no? Y el servicio pues no es tan eficiente. Ahora, la seguridad digital, esto tiene que ver con proteger los datos privados de la no venta, lo cual también vemos que no se cumple a cabalidad, ¿no? Nuestros datos andan rondando por compañías telefónicas a veces ofreciéndonos paquetes que no solicitamos y que no que ni siquiera estábamos de conocimiento que nuestros datos ahora ya los tenía Movistar o los tenía AT&T o los tiene Telcel, ¿no? Al olvido, tenemos derecho al olvido de la búsqueda. Esto se refiere al olvido al momento de si subieron tus contenidos íntimos, tus fotos, tus videos, tienes derecho a desaparecer del índice de búsqueda de Google, por ejemplo, ¿no? Se deberían de facilitar las herramientas para llegar a ese punto, pero ahorita lo vamos a mencionar un poco. Se burocratiza la ruta y se hace un tanto no ágil en tanto que tienes que cumplir ciertas características o el ejercicio de esas violencias tienen que cumplir ciertas características para cumplir que te quiten de ese menú, ¿no? A la libertad de expresión que ya mencionábamos en algún momento que, bueno, hay un debate al respecto, ¿no? La regulación de estos medios digitales mencionan principalmente los periodistas que también implicaría una censura o la vulneración de la libertad de expresión. La portabilidad que se refiere a derecho a requerir que tus datos personales, por ejemplo de Facebook, sean transferidos a Instagram, por ejemplo, ¿no? Y de hecho cuando tú vas a generar una cuenta de Instagram te da la opción de traer tus datos de Facebook a esa aplicación. Resulta muy útil, tú lo estás secundando, tú lo estás aceptando, pero ¿qué información? ¿No? A veces hay información que no queremos que se pase a esa otra aplicación y que va incluida en todo el paquete y en eso pues no siempre ponemos atención, ¿no? Tenemos derecho a la negociación colectiva, al igual que en el mundo físico, bueno, en el campo físico, en el campo cara a cara, tenemos derecho pues a la libre reunión y a la negociación colectiva, incluso en Internet. Tenemos derecho a la protección de datos, ¿no? Esto también incluye como la opción de seguridad a la no venta de datos personales. Tenemos derecho a la rectificación de Internet, tenemos derecho a, si nos equivocamos en algún comentario, en algún dato, tenemos la posibilidad y el derecho de rectificar y corregir
esto que se dijo, esto que se escribió, ¿vale? Y finalmente a la actualización de información. Tenemos derecho a que si en algún momento no sé, dejamos de utilizar nuestro perfil de Facebook durante mucho tiempo, años incluso, primero Facebook debería, antes de dar de baja esa cuenta, ¿qué pasa? Yo no sabía que sucedía hasta que lo leí. Las cuentas de Facebook se dan de baja y muchas veces se dan de baja sin que te consulten o sin que te avisen que se van a dar de baja, ¿no? Entonces, a lo mejor es una cuenta que olvidaste por algunos años, pero que quieres retomar. Facebook tiene la obligación, porque nosotras y nosotros tenemos el derecho de actualizar los datos y saber si queremos seguir usando esa cuenta o no. Ok, ahora, esto es de los puntos importantes a nivel legislativo que se está haciendo respecto a la violencia digital. ¿Ok? Ya habíamos hablado de Olimpia Melo, que es impulsora, ¿no? de la visibilización de estas violencias digitales y por lo tanto esta ley, que desde ya les digo que no es como tal una ley, sino es una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Cuál es la finalidad de esta ley en sí? Concientizar de los derechos sexuales, de la violencia digital y de las modificaciones que se hicieron a la Ley General de Acceso. Proteger el derecho a la intimidad personal, así como el ejercicio libre de la sexualidad y en sí de los derechos sexuales, y visibilizar estas conductas como delitos. Eso es muy, muy importante mencionarlo, ¿no? Ahora, un poco yendo cronológicamente, inicia esta cuestión en el 2019 cuando se presenta la iniciativa de la Ley Olimpia o la iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso, y no es hasta el 2020, hasta el 2020, en enero a principios, que se publica la ley en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, ¿vale? Ahora, ¿qué se modificó? Como ya lo mencioné, se modifica el código penal, se modifica el artículo que tiene que ver con el acoso sexual agravado, es el artículo 179. Se tipifica como delitos estas cuestiones que ya mencionábamos, la difusión, el almacenamiento de estos contenidos de intimidad sexual en el artículo 181, y las amenazas, específicamente las amenazas digitales en el artículo 209, y finalmente la extorsión en el artículo 236, todos estos del Código Penal Federal. Ok, ¿qué se castiga? Como ya lo veníamos mencionando, el comercializar, el exhibir, el distribuir, el intercambiar, el ofertar, el reproducir, el transmitir, el compartir, el exponer y el difundir contenidos íntimos, que implica fotos, videos o audios. También implica el audiograbar, fotografiar, videograbar o elaborar videos reales o falsos con la cara de la persona. Esto dentro de los contenidos íntimos sin consentimiento. Es importante poner énfasis ahí en el consentimiento.
¿Cómo se sanciona? De 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1000 unidades de medida, ¿vale? Que va de los 44,810 pesos hasta los 89,620. O sea, no es una cuestión menor. Ahora bien, por ahí tenemos un video muy corto de 1 minuto. Le pueden poner play al video. ¿Sabes qué es la Ley Olimpia? Se trata de un conjunto de reformas hechas a los códigos penales de diversos estados de la República y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que comenzó en 2019, a través de las cuales se reconoce a la violencia digital como el ciberacoso como un delito. ¿Y por qué es importante contar con esta ley? Actualmente, muchos aspectos de nuestra vida fluyen a través de los medios digitales, donde almacenamos información personal y nuestras actividades del día a día. Sin embargo, el uso de estos medios puede hacernos propensos a sufrir actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual sin nuestro consentimiento a través de fotos, videos o audios. La llamada Ley Olimpia tiene el objetivo de proteger nuestro derecho a la intimidad personal y al ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales de todas las personas, pero principalmente de las mujeres, ya que son ellas quienes se han visto mayormente afectadas por estos delitos. El ciberacoso y la difusión de contenidos de carácter sexual, que no cuenta con el consentimiento de las personas, atenta contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres. La violencia digital, naturalizada como entretenimiento, puede causar graves repercusiones a quienes la padecen, como daños psicológicos, económicos y sexuales en el ámbito público y privado, además de representar un daño moral para las mujeres y sus familias. Para mayor información, consulta las redes sociales de la CNDH o visita la página cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Ok, muchas gracias. Esto sintetiza muy bien de qué va esta cuestión legislativa. Ahora, solo me gustaría hacer énfasis en la cuestión del consentimiento, ¿no? Sin consentimiento, todas estas prácticas están tipificadas como delito y se sancionan, ¿no? Por eso les decía que es importante no verlo como un hecho aislado, no verlo como algo menor, sino que es ley, está legislada y se castiga. Ok, ahora, algunas medidas de seguridad, ¿no? Para no evitar, porque nunca estamos exentos de estas cuestiones de violencia digital, está lo que ya habíamos venido mencionando, cerrar la sesión de nuestras cuentas privadas. Limitar los perfiles que pueden ver nuestras publicaciones, nuestras fotos y demás, principalmente con sus alumnos y sus alumnas. Estas son unas medidas que se tendrían que procurar, aunque repito, no estamos exentos y exentas de vivir estas cuestiones. Comentarle a alguien si se sospecha de algún perfil o de preferencia no aceptar perfiles que desconozcas, este es un punto importante. No guardar contraseñas en dispositivos, porque justo en la pérdida o el robo, tus contraseñas todas estas están guardadas en los dispositivos que pueden estar rondando en infinidad de lugares y entonces tu información ya está expuesta. Si las personas, si sus alumnos, sus alumnas se reúnen con personas desconocidas a través de aplicaciones de citas, lo que se recomienda es
avisarle a alguien, ¿no? Que alguien esté de conocimiento y que sea en lugares públicos. Ojo, estas cuestiones, recordemos que no es correcto, no es una cuestión de solo de educación. Estas prácticas también incluyen ciertas libertades como el ejercicio de la sexualidad que no podemos vulnerar, todo lo contrario, tenemos que procurarlas y procurar la seguridad de las personas. El compartir fotos y videos, verificar o se recomienda en específico a las personas jóvenes, que son las que más incurren en este tipo de prácticas, revisar que la persona a la cual estás compartiendo estos fotos, estos videos, estos audios, sea la persona correcta, y con correcta me refiero a que sea quien dice ser, ¿no? También es muy arbitrario, es un volado porque pues nada te garantiza que la persona que dice ser sea en la realidad, ¿no? Ahora, si ya generamos o si las personas generan contenidos íntimos y los guardan en carpetas, se recomienda cifrar estas carpetas, ponerles códigos, contraseñas que solo a ellos o a ellas les permitan el acceso. Ahora, ya pasó, ya tenemos el problema. Hay algunas herramientas que podemos usar para evitar la circulación en cierta medida de estos contenidos íntimos. Por un lado está la desindexación, que es un poco lo que les comentaba hace unos momentos, de quitar o solicitar quitar solo del menú de búsqueda el contenido íntimo, ¿no? Voy a poner un ejemplo desde mí, no sé, contenido sexual Araceli Juárez, ¿no? O fotos sexuales Araceli Juárez. Ese título, ese código se borra de las páginas de búsqueda de Google, en este caso, ¿no? Quienes usen Mozilla, se borra, se retira, pero el contenido permanece, ¿no? El contenido permanece en donde está, solo se borra del menú de búsqueda. Ahora, el siguiente es un programa piloto, se tiene que decir, que se llama Nunca Sin Consentimiento. Es un piloto bueno. El gran problema es que todavía no se está abriendo, justo porque pues es un piloto, y de lo que va es, tú tienes que, si sufriste o sus alumnos y alumnas sufren violencia digital, primero, el primer paso es contactar con una asociación que tenga la posibilidad de entablar un contacto, en este caso con Facebook, ¿no? Para retirar o para detectar el algoritmo de las fotos, los videos o los audios, y que puedan ser restringidos, que su acceso se restrinja e incluso que sea cargado en Facebook, ¿no? ¿Cuáles son las grandes dificultades? Que el primer saque de este proceso es compartir las imágenes, los videos, los audios de manera explícita para que se les pueda colocar el algoritmo, el código, para que la aplicación, la plataforma lo pueda detectar y lo pueda anular, ¿no? Y los siguientes pasos son pasos burocráticos que se está buscando cómo acortar para que la ruta sea más sencilla y las personas que quieran que sus contenidos sean retirados o incluso que ya no estén rodando, que ya no se propaguen,
tengan la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Y las medidas más comunes restantes son reportar los contenidos abusivos o ilícitos en Google, en páginas pornográficas, cuando reconoces contenido que no es tuyo y que, bueno, que no autorizaste, o incluso que en un cuerpo que no es tuyo, pero que tiene tu cara. Y denunciar los videos en plataformas como YouTube para que estos sí puedan ser removidos de la plataforma. Ahora aquí un par de hashtags en caso de que tengan algunas dudas o que que quieran obtener material. Con estos hashtags lo pueden hacer. Yo soy libre. Yo, porque yo puedo, yo decido y libre de acoso. Con esos hashtags en específico pueden buscar incluso infografías que postea en específico la Secretaría de las Mujeres. Ahora, ya por último, hay como 4 vías más para asesorarse en esta ruta incluso judicial, si se quiere hacer una denuncia formal para los casos de violencia digital. El primero pues es la Fiscalía General de la Ciudad de México. Aquí, bueno, ahí en la presentación tienen el contacto. La Secretaría de las Mujeres, específicamente a través de la página, aunque si ustedes ponen en el buscador de cualquier, de Google, de Mozilla, de Yahoo, Secretaría de las Mujeres, generalmente la primera opción es la página oficial. Pero hay que fijarnos que sea la página oficial. La Policía Cibernética, a través de correo o de teléfono, y el Consejo Ciudadano, ¿no? A través de estas instituciones pueden buscar asesoramiento sobre la ruta en caso de querer hacer una denuncia penal, o en caso de no hacerlas, la Secretaría de las Mujeres tiene servicios de asesoramiento psicológico también que se hacen muy valiosas en este tipo de violencias digitales. Ahora sí, para cerrar, también hay que visibilizar que es válido no hacer una denuncia penal, una denuncia formal. La ruta es todavía complicada, las trabas son importantes, el proceso es cansado y las personas que sufren violencias digitales muchas veces deciden no hacer una denuncia penal. El punto es entender que es totalmente válido, que es totalmente correcto. Hay aquí algunas recomendaciones: no revictimizar, ser empático o empática, procurar no juzgar en ese punto que les digo de, o sea, sí está bien, qué feo lo que te pasó, pero cuando caigan en ese pero, prendan el foco rojo de la violencia cultural. Y finalmente recuerda que es importante procurar el ejercicio pleno de los derechos y por ende los derechos digitales. ¿Ok? Bueno, pues de mi parte cerraría con esto. Yo les agradezco mucho a todas y a todos sus participaciones, su asistencia, y pues nada, muy buen día a todas y a todos.